Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Iniciamos semana y este 22 de mayo del año 2017 ya está conmigo Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Pasionista, y vamos a hablar un poco de la intervención social y la prevención de la violencia en mexicanos, y también vamos a hablar un poco de la coyuntura de seguridad pública en nuestro país. Bienvenida, Verónica. Gusto volver a encontrarte. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros esta mediodía. Iniciamos la entrevista con esto. Esta mañana el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, en una entrevista mencionó respecto a temas de seguridad pública algunos aspectos. Mencionó tal cual: el gobierno actual está invirtiendo en la PNC como no se había visto antes. También mencionó otra frase, que el mes de mayo el 53% de homicidios menos, un registro de 53% de homicidios menos y 27% menos de extorsiones. A la luz de estas declaraciones y estas valoraciones que brindó el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, Verónica, ¿cómo analizar la gestión de seguridad pública a 3 años de la gestión de Salvador Sánchez Serén? Bueno, lo primero quizá que al gobierno generalmente se le olvida señalar es de que los delitos y los homicidios están reduciendo, y ellos registran esa reducción a partir de uno de los años más violentos que ha tenido El Salvador en los últimos años, que es el 2015. Sin embargo, hay cosas de los datos que no se comparan a conveniencia, ¿verdad? Lo primero es, por ejemplo, que los homicidios que estamos registrando al cierre de 2016 fueron incluso superiores a los que tuvimos en 2014. Claro que estos disminuyeron en función o en relación a 2015, que como decía es uno de los años más violentos que ha tenido el país. Lo otro que se les escapa decir también es que el registro que estamos viendo, la disminución de delitos, en algunos vienen incluso desde 2014, que se vienen reduciendo, en comparación, por ejemplo, a 2015. En 2015 vimos una reducción en algunos delitos, incluso delitos de violencia intrafamiliar o violencia sexual, que yo creo que está mucho más relacionada con la capacidad o el nivel de confianza que pueda estar teniendo la gente en colocar una denuncia en las instituciones públicas. Sí. Ese es otro elemento que se tiende a no señalar, que al final la mayoría de los delitos, a excepción de los homicidios, requieren una denuncia de la víctima. Y lo que registra la Fiscalía, lo que registra la Policía Nacional Civil son las denuncias de las víctimas de estos delitos, no necesariamente el número de delitos que se están cometiendo en los territorios. Entonces esa tendencia de reducción de delitos principalmente no es exclusiva, por ejemplo, de la implementación del Plan El Salvador Seguro, de las medidas extraordinarias. Sin embargo, en el caso de los homicidios sí se ha visto una reducción significativa, y eso para mí es un logro importante. Lo que habría que verificar es justamente que en esos casi tres años de gobierno, qué costos políticos, institucionales y en derechos humanos está teniendo esa estrategia de seguridad que implementa el gobierno de Sánchez Serén. Y justamente aprovecho para hacerte esta pregunta, ¿no? Para llevar la secuencia de tu último posicionamiento. Se insiste mucho que las autoridades de la Policía Nacional Civil, la Academia Nacional de Seguridad Pública, Dirección de Policía, Ministerio de Seguridad y Justicia, insisten de que la policía, los agentes policiales tienen protocolos para gestionar las situaciones de conflicto o las situaciones de violencia, y a la vez que los abusos de autoridad son procesados en las instancias correspondientes como la Inspectoría de la Policía Nacional Civil o instituciones afines. Pero ahí viene una pregunta, ¿no? En contraste, también la Policía Nacional Civil es una de las instancias demandadas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por los abusos de autoridad. O sea, por un lado tenemos que ellos gestionan, tienen protocolos, forman a los agentes para evitar abusos de derechos humanos, pero por otro lado, una de las instancias más demandadas. Exacto. La policía, bueno, y el Ministerio de Justicia y Seguridad sí están haciendo o teniendo algunos avances o pasos puntuales respecto a los controles internos que puede tener la policía en su actuación o en sus tareas de seguridad pública. Y estos mecanismos internos vienen funcionando desde hace años, se crearon junto con la policía en la década de los 90, tampoco es algo nuevo. Por ejemplo, recientemente se ha creado un manual sobre el uso de la fuerza y las armas letales por parte de la Policía Nacional Civil. Este manual, son 10 páginas, o sea, es un recordatorio que se le da a los agentes de la policía sobre el uso de la fuerza y cómo hacer los procedimientos policiales en casos de enfrentamientos armados. Sin embargo, es un protocolo muy mínimo. O sea, son 10 páginas donde el 50% del documento habla del marco legal en el que se sustenta. Sin embargo, la policía también
hay digamos, una mejora en la capacitación en derechos humanos, en la especialización técnica quizá que pueda tener la policía a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, pero el problema es de que en el momento en que entran ya en territorio es donde se está viendo que no hay controles suficientes ni la capacidad de responder a estos posibles abusos de poder por parte de la policía, tanto en registros, en detenciones arbitrarias, en hostigamientos que se dan a jóvenes en las comunidades, como en los casos, por ejemplo, de enfrentamientos armados. Para darte un dato, por ejemplo, nosotros hemos solicitado recientemente a Fiscalía General de la República los datos de policías y militares que están siendo investigados, están siendo imputados por casos de homicidio que se hubiesen dado en enfrentamientos armados. En los últimos 3 años, el incremento del número de policías o militares que están siendo procesados por este tema ha sido exagerado y ha llegado incluso a un número de 357 policías y militares que están siendo investigados actualmente de posibles delitos de homicidio del año 2016, solo del 2016, cuando en 2015 teníamos 70 agentes y militares investigados. Eso te da un salto de calidad importante. Y eso, aunque se mantenga el discurso de que son casos aislados, son casos puntuales que la policía está investigando, te da una idea de que no hay suficientes controles internos ni externos por parte de la policía. Y también la preocupación de que efectivos militares sean parte de estos procedimientos o de estos acercamientos en los territorios por la formación es totalmente disímil, y la creación de grupos y batallones, si queremos verlo así, policiales, pero con una formación mucho más de acercamiento y uso de la fuerza en territorios, no necesariamente significa que tengan una aplicación de este manual. Es decir, una cosa es la formación, y una formación muy superficial, y otra cosa es el enfrentamiento en los territorios o las situaciones reales, en donde la pregunta es, ¿la policía aplica esos procedimientos de formación, los agentes especializados? Ni hablan de las Fuerzas Armadas, su formación es diferente. Entonces, queda en el aire esta preocupación que la formación no necesariamente se va a aplicar en la práctica, y tú mencionas casos cómo pueden ir aumentando la cantidad de agentes policiales, la cantidad de agentes militares que están bajo sospecha de homicidios ante estas situaciones, Verónica. Así es, nosotros lo que hemos identificado en las comunidades es que una cosa es, digamos, el manual o la currícula educativa que pueda tener los agentes policiales, y otra cosa es cómo se implementa ya ese aprendizaje en los territorios. Una tendencia que vemos, por ejemplo, es de que, por ejemplo, la policía comunitaria se ve de menos dentro de la estructura policial, se ve como una policía débil, una policía que no está lo suficientemente capacitada para enfrentar el delito, y se aplaude o se refuerzan conductas mucho más represivas y punitivas hacia la población de la comunidad. En ese contexto, lo hemos hablado anteriormente, se han dado abusos realmente graves. Por ejemplo, el aumento de casos de tortura que estamos viendo en las comunidades e incluso en la misma calle o en los pasajes de la comunidad en el día y frente a la población que habita. No necesariamente solo en Bartolinas. Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, mencionó hace unas semanas en la presentación del informe de gestión del Gabinete de Seguridad la importancia de la policía comunitaria, pero la pregunta es, ¿qué rol juega en la prevención de la violencia? O sea, ¿es posible verificar ese rol de la policía de prevención de la violencia a través de la policía comunitaria? Queda siempre en duda si hay un mecanismo de verificación, si hay una forma más concreta de observar que estos agentes especializados que tienen una tarea distinta en principio en los territorios realmente se haga en la práctica. ¿Cómo lo valoras tú? También un poco por el trabajo del servicio pasionista y las actividades que ustedes verifican en diferentes municipios del área metropolitana. La policía comunitaria, primero, bueno, se está tratando de hacer un esfuerzo, no es específico de este gobierno, sino que viene desde antes, desde Tony Saca incluso, queriendo implementar una filosofía de la policía comunitaria. Desde el año antepasado, el presidente hablaba de que se estaba logrando casi un 100% de la capacitación del cuerpo policial en esta filosofía. Sin embargo, lo que uno ve en las calles es de que la policía comunitaria generalmente tiene acciones o implementa acciones en función de, por ejemplo, sensibilizar sobre el riesgo de uso de drogas, sobre la posibilidad o qué implica vincularse a pandillas o vincularse a la comisión de algún delito, que son las líneas de prevención que se trabajan muchas veces en centros escolares y que anteriormente han sido bastante cuestionadas. Sí. Por ejemplo, en el periodo de Tony Saca, la policía entregaba bolsas negras a los estudiantes haciendo referencia a cómo podían terminar
si se vinculaban con pandillas. Esto no es prevención, esto es una intimidación y amenaza. O los llevaban a Bartolinas, entiendo. Los llevaban también, a Bartolinas en el periodo anterior, creo que fue durante Mauricio Funes, que los llevaban a Bartolinas como una forma de intimidarles y de decirles en qué podían terminar si se metían en malos pasos. Estas han sido muchas veces las acciones de prevención que ha tenido la policía, tanto en centros escolares como en comunidades. Lo otro que estamos viendo, y eso nos preocupa también, es de que el gobierno, como los anteriores, ha tenido una intención de recuperar los territorios donde nunca ha tenido presencia y donde las pandillas han dominado. Eso lo que ha llevado es a hacer un intento de recuperación del territorio a través de la policía o de la Fuerza Armada, es decir, desde una mirada represiva o punitiva. Sin embargo, el problema con esto es de que quien tiene el control de estos territorios siguen siendo las pandillas y quien vigila a la población que no está vinculada a ningún tipo de estructura pandilleril son las pandillas y quienes se quedan ahí después de que el policía o el soldado se va de la comunidad es la población y es las pandillas. ¿Eso qué implica? Que si, por ejemplo, las ADESCOs o las juntas directivas se les quiere obligar o se les quiere forzar a que den información, que colaboren con la policía, lo único que está haciendo la policía con eso es poner en riesgo a esta población frente a la estructura pandilleril que además la policía ya reconoce en el territorio. Que además eso es una excusa para, en todo caso, generar otro tipo de intimidación y temor dentro de la comunidad. Porque la policía tiene suficientes datos para saber quiénes forman parte de la estructura pandilleril y quiénes no en una comunidad. Se siempre queda un poco esa sospecha que es construir estructura de inteligencia en los territorios, de que la policía comunitaria, más que este trabajo de prevención, de acercamiento con las comunidades, trabajo de manera horizontal con la gente de los gobiernos locales, es más bien identificar, siempre queda en la sospecha, ¿no? Esta idea de que es identificar fuentes de información y personas, como tú mencionas, que las pueden poner en riesgo. No sé si la policía está como muy claro de que hacer este procedimiento les puede llevar a obtener información, a pesar de que ellos tienen otras fuentes para obtenerla, pero ponen en riesgo a personas de las comunidades, trabajadores municipales, líderes comunitarios, personas que trabajan de ONGs en la zona, o sea, los ponen también un poco en riesgo. Exacto, y justamente esa tendencia es la que hemos ido viendo, que más que la creación de una dinámica, una relación distinta con la comunidad, lo que se está intentando es forzar a la comunidad a estar de su lado y por tanto dar información respecto a los delitos que se cometen en la comunidad. Hay delitos, por ejemplo los homicidios, que la Fiscalía no requiere de una denuncia para investigarlos, son de oficio. Y ellos deberían de tener suficientes pruebas científicas o elementos científicos para la investigación. A veces incluso hay suficientes pruebas como para determinar la implicación de ciertas personas en ese delito, pero no se logra judicializar. Y esa es una falla también que seguimos viendo en los municipios y en el territorio. La Fiscalía sigue teniendo una capacidad de condena a través de sentencias de un 5% en casos de homicidio. Y esto se observa tanto a nivel nacional como, por ejemplo, en el municipio de Mexicanos. Sigue estando entre un 3.5 y un 5% la capacidad de condenar por casos de homicidio en ese municipio. Entonces, no es necesario, o al menos yo no considero que la policía debería de recurrir a establecer ese tipo de dinámica con las estructuras de liderazgo comunitario para poder investigar delitos. Lo que hay que hacer, y es donde se tiende a rechazar la idea, es fortalecer las capacidades de investigación de la policía y de la Fiscalía y generar la suficiente capacidad científica para presentar casos más sólidos y que el órgano de justicia no los vote al momento de ser presentados en corte. Otra de las preocupaciones, y con esto cerramos este bloque, Verónica, es la creación de una manera muy rápida, fast track, de casos, por ejemplo, es decir, en donde la policía y la Fiscalía General de la República participan bajo la idea de criminalización de ciertos jóvenes o personas en ciertas comunidades. Es fácil detenerlos, procesarlos a través de la Fiscalía, tenerlos en las Bartolinas, pasan semanas, pasan meses, en algunos casos años, y nunca se les puede comprobar que estas personas o son parte de una estructura criminal o cometieron un delito, pero pasaron meses en donde estas personas están ahí en las Bartolinas, y eso es una preocupación también muy seria. A veces cuando se pone esto en discusión de los funcionarios públicos les genera molestia porque se dice que está debatiéndose el procedimiento de la policía, pero una realidad muy clara es a personas, a jóvenes, y hay muchos de estos casos, jóvenes que son capturados y que se les procesa por un delito que no han cometido simple y sencillamente por el hecho de vivir en una zona asediada por pandillas, pero se identifican
y creo que en Mexicanos también se puede hablar con claridad de esta situación, Verónica, cómo poder contrarrestar o dejarlo claro a la audiencia prácticas que puede tener la misma Fiscalía de tener cantidad de personas detenidas solo para cumplir procesos o presiones que pueden tener de tener un rendimiento, de generar un rendimiento efectivo. Exacto. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, comentarios de parte de la policía que es necesario cumplir cierta cantidad de detenciones para mostrar eficacia en la forma en que tienen control sobre el territorio. Incluso, bueno, recientemente conocimos de un caso donde en la oficina fiscal se hablaba de que cuando se llegó a poner una denuncia, mandaron a la víctima a ponerla otro día porque en ese momento estaban demasiado ocupados y no podían atenderla. Y habían demasiados casos. Nosotros realmente desconocemos que nunca creo que vamos a tener como país un dato concreto de la cantidad de delitos que se cometen a diario en El Salvador. Y mucho menos sobre la posibilidad, o sea, la real eficacia que puede tener la Fiscalía en investigar estos delitos. Si con los homicidios, que son de los delitos más graves, donde además hay un cuerpo, hay una evidencia concreta, la Fiscalía tiene máximo un 5% de posibilidad de lograr condena y que a veces hasta eso entraría en duda con estos casos que de repente salen en los medios de comunicación o en redes sociales, donde pareciera que la Fiscalía junto con la policía han montado casos para criminalizar a ciertas poblaciones. Uno se pone a preguntar realmente de qué sirven estas detenciones masivas, donde nos muestran a 20, 30, 40 personas detenidas como supuestos pandilleros y donde incluso hay gente que de repente señala que esta gente no está vinculada a estructuras pandilleriles. O incluso en casos de enfrentamientos armados, donde se presentan en un principio como pandilleros que han atacado a la policía y que después y poco a poco se están descubriendo casos donde esas personas no estaban vinculadas a pandillas y que además no tuvieron ningún tipo de ataque hacia agentes policiales. Perfecto, Verónica, tenemos que hacer una pausa. En el segundo bloque vamos a hablar del caso de Mexicanos, el trabajo de intervención del Servicio Social Pasionista y las maneras de trabajo en estas condiciones y entornos vulnerables por la violencia. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, lunes 22 de mayo. Hablamos de la intervención social y prevención de la violencia con Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Pasionista. Y en este segundo bloque vamos a tratar el caso de Mexicanos, que es una zona de trabajo, de intervención que tiene dicha organización. Y empiezo con esto, Verónica, un asunto que fue muy preocupante y que generó reacciones fue el caso de agresión sexual a 4 promotoras de salud en la colonia Montreal en Mexicanos. El vicepresidente de la República llegó al lugar con autoridades de seguridad y del gobierno local, además de un despliegue de militares y de las fuerzas especiales de reacción. En este escenario y ante este caso, ¿cómo analizas lo acontecido? ¿Cuáles son tus valoraciones, tu reacción de cómo se desplegó en este caso la autoridad ante lo que ocurrió hace unos días? Bueno, el caso justamente de estas 4 promotoras de salud ha sido un ejemplo para nosotros de cómo se presentan ciertos sucesos, primero desde una conveniencia mediática, y 2, que demuestra también la poca efectividad que tienen las instituciones de lograr con las personas responsables. Lo primero que hizo la policía fue montar un operativo para detener a las personas que supuestamente habían estado implicadas. En esas detenciones capturaron a una persona primero y luego 2 más. De esas 3 personas detenidas, 2 eran menores de 18 años y una mayor de edad. Y a esta mayor de edad la estuvieron exhibiendo públicamente en distintos medios como uno de los responsables de la agresión sexual, que en un principio se presentó como una violación sexual, pero que después la Fiscalía corrigió y dijo que había sido una agresión sexual, que no habían sido violadas. Días después de lo que nos enteramos de que, bueno, que los 2 de los detenidos habían sido liberados por Fiscalía porque justamente no habían participado en el proceso. Y uno de ellos ha sido el que exhibieron públicamente, que es el de 19 años. El otro es uno de los menores de edad. Y a nosotros nos parece muy fuerte que en todos los medios, el mismo día de la captura, han presentado a este joven como el responsable de esta agresión sexual, pero no ha habido un nivel de comunicación similar por parte de la policía o de Fiscalía para corregir este error y para decir de que esta persona realmente no tenía nada que ver. Y eso que no sabemos quizá el detalle en cómo estas personas fueron capturadas y presentadas como supuestos responsables. Porque además cuando se habla de pandilleros, se habla de los que violaron a las promotoras, los que cometieron el homicidio, no de supuestos
agresores. O sea, porque no se da por hecho de que son culpables y hay un juicio mediático o sea, mucho más totalizante que en otro tipo de casos. Entonces, lo primero que nos sorprende es eso, de que otra vez es un caso que demuestra que policía y fiscalía no están actuando en función de sus capacidades de investigación, sino que lo que quieren es presentar en la foto a una persona culpable y mostrar que son capaces de enfrentar el delito. Y eso por un lado. Por otro lado, el manejo mediático que hizo el vicepresidente de la República sobre el caso, a mí sí me parece sorprendente de que el vicepresidente visite una zona tan excluida y marginalizada como la zona Montreal de mexicanos, donde la mayor presencia que ha tenido el gobierno ha sido la presencia militar y policial. Y uno vaya desde la misma lógica, con un gran operativo de más de 100 personas queriendo estar presente en el territorio y amenazando a la población de que se iba a atacar con fuerza las estructuras criminales, que además el lenguaje es bastante bélico, muy represivo y muy punitivo. Y lo otro que también anuncia la posibilidad, o sea, todo un proceso de trabajo en la zona Montreal, incluso desde la lógica de coordinación con las estructuras de liderazgo comunitario, como las ADESCO, las juntas directivas, donde yo te comentaba antes, ya hay un riesgo por parte de ellas de que se les vincule a ese tipo de colaboraciones, porque al final la policía puede llegar en el día y preguntarte quién es el que cometió tal extorsión. Sí. Y o sea, la policía se va y en la noche el pandillero es el que termina teniendo el dominio en el territorio y puede amenazar a esta persona e incluso atentar contra su vida. Entonces, creo yo que, este tipo de agresiones sexuales que se dan, no solo al personal médico, sino a incluso personal de ONG, de alcaldías, de otras estructuras que están tratando de trabajar en la comunidad, es muy frecuente. No se utiliza de manera mediática y qué bueno que no se utiliza así porque no debería de ser utilizado, pero si no, creo que hay una forma irresponsable de abordar un hecho lamentable, como vos mencionabas, pero que se da a diario en el país y que al final lo que se está haciendo es aprovechar de 4 víctimas de violencia sexual para poder lanzar toda una campaña mediática en función de los beneficios gubernamentales o de este gobierno que se pueda tener en el momento. Una de las zonas de trabajo del Servicio Social Pasionista, Verónica, es justamente Mexicanos. Me gustaría preguntarte por tu experiencia, por el trabajo que tiene la organización en ese lugar, ¿qué implica la intervención social? Es decir, ¿qué implica prevenir la violencia en una zona vulnerable, excluida, como tú mencionabas? No es un trabajo para nada fácil. ¿Qué implica ese tipo de trabajo en ese lugar? Una de las cosas que más nos está preocupando en los últimos 2 años es que como ha habido una mayor presencia militar y policial en ciertos territorios, sobre todo en territorios donde hay pandillas, y son territorios donde nosotros trabajamos, la confrontación y el enfrentamiento armado se puede hacer como más frecuente en las comunidades o cerca de los centros escolares, que son los espacios donde trabajamos. Entonces, una de las implicaciones que ha tenido esto es, primero, buscar la forma en que puede ser un trabajo seguro tanto para las personas que participan como para nosotros. O sea, por ejemplo, el sentirse vigilados por parte de la policía hacia una junta directiva o hacia un comité juvenil, que de repente reunirse todos los días a cierta hora de la noche en una casa comunal ya no es algo positivo, sino que es una razón suficiente para sospechar de lo que pudieran estar haciendo. Eso complica también el proceso de trabajo que se está realizando por parte de las comunidades. Nosotros acompañamos. Entonces es complicado, digamos, en estos últimos 2 años el poder desarrollar ese trabajo. Pero para nosotros creemos que tampoco el trabajo que tenemos ha tenido los resultados, unos resultados masivos, ¿verdad? Donde podamos hablar de miles de personas, pero sí creemos que en la medida en que puede ser sostenido el proceso de acompañamiento de estructuras organizativas y que permita la sensibilización y formación en habilidades para la vida, en construcción de paz, en transformación de conflictos, en abandonar la violencia como una estrategia válida para resolver problemas, sino lo contrario, apostar por el diálogo, apostar por la participación ciudadana, han sido estrategias que nos han parecido oportunas y efectivas con todo, y en esos territorios que tienen un gran nivel de exclusión, marginalización y violencia de distintos actores.
Entonces seguimos apostando por esto y creemos que una de las estrategias más oportunas es lograr cambiar la visión que se pueda tener de la población adolescente y joven como personas en riesgo, como futuros delincuentes, que generalmente se les percibe de esa manera, y cambiar la lógica también, que esa es una lógica que se desarrolla desde los gobiernos locales también y desde los gobiernos nacionales, de que hay que entretener al joven y al adolescente para que no se meta en problemas. Entonces se le regalan pelotas, se le construyen parques y se les dice anda a jugar, o se piensa de que todo el mundo le interesa también las actividades culturales. Entonces te damos una guitarra, te damos no sé qué cosa, y ya con eso deberías de entretenerte y estar quieto para no vincularte a procesos delincuenciales. Nosotros creemos que es un error. O sea, no es que los jóvenes no quieran divertirse, pero claro, no es una población que está en función de la diversión o del entretenimiento. Son personas que tienen muy claro la realidad de su comunidad o de su centro escolar y que pueden aportar significativamente al desarrollo de esos espacios a través de su participación. Nosotros lo hemos visto, recientemente se escogió el Consejo Municipal de Mexicanos, conformado por jóvenes, y hubo una participación masiva, hay varios jóvenes interesados y representando las distintas zonas de mexicanos, y creo que es un ejercicio válido, importante, donde las alcaldías deberían de apostar mucho más a esto. Tuvimos la participación del alcalde, eso nos alegra, pero creemos de que esa es la línea de trabajo, incluir a la población en lugar de querer entretenerla y mantenerla tranquila mientras otros deciden sobre los procesos comunitarios. Te pongo Trinidad para tener tu reacción sobre esto, Verónica. Has mencionado y comparto tu idea de que la participación del Estado en estas zonas y municipios que tienen características parecidas a las de mexicanos del área metropolitana y de otros departamentos del país es la presencia policial y militar. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y dónde quedan los otros servicios o atenciones que el Estado le brinda a las personas? O en principio debe garantizarle a sus ciudadanos. Hablamos de salud, educación, acceso a la justicia, espacios públicos. En estas zonas no ves este tipo de proyectos o no son como la constante de observación. Me gustaría tener este punto de vista. ¿Cómo podemos enfocar o cómo también tener presente de que el Estado no es simple y únicamente la participación policial o militar, también son los servicios que le brindan y que en estas zonas no se pueden observar que existen con cantidad o que sean muy fluidos o que las personas tienen facilidad para su acceso, Verónica? Fíjate que sobre ese punto a mí algo que me parece súper importante y justamente porque mañana se presenta por parte del vicepresidente una propuesta de cómo hacer uso de los fondos que se recogen a través de las 2 contribuciones especiales para la seguridad, quisiera comentarte cómo se ha invertido anteriormente. Excelente. El año pasado. Okay. El año pasado se invirtieron más de 34 millones de dólares en el tema represivo, en la línea represiva. De estos fondos, solo de estos fondos que se recogieron a través de estas 2 leyes especiales. Sí. Y más de 14 millones en prevención. Sin embargo, cuando uno ve el detalle de este tipo de inversión... ¿En la de prevención? En ambas. En ambas, ok. Si ves el detalle de, por ejemplo, en el eje represivo, que es toda esta contribución que se ha dado a la policía y que el vicepresidente también presenta como un logro más del gobierno, uno mira de que de los 34 millones que se han invertido el año pasado en la línea represiva, 28 millones, más de 28 millones, fueron para bonos. Es decir, para 300, 500 dólares que se dan a policías, a soldados, a custodios de centros penales. Nosotros creemos de que el dar algún tipo de apoyo económico a las instituciones que están velando por la seguridad pública en el territorio es positivo. El problema es de que son 28 millones de 34 millones que se invirtieron. Ni siquiera en prevención se invirtió esa cantidad, se invirtió la mitad de esa cantidad. Y lo otro es de que, aunque es positivo a corto plazo para el policía, para el militar, recibir ciertos fondos para su beneficio familiar y personal, eso no está contribuyendo en fortalecer las capacidades institucionales de la policía ni de la Fuerza Armada. Puede sonar muy feo, pero es tirar el dinero o darlo de manera inmediatista, cortoplacista, a personas que están dando la vida en esta labor de seguridad y que no está resolviendo las condiciones estructurales tampoco de su trabajo diario. O sea, no se les está comprando chalecos antibalas, no se les está comprando mayor equipamiento, solo se invirtieron 2,5 millones en equipamiento para la policía.
y 17 millones en bonos. O sea, puede ser un bono quizá que alegre o ayude o alivie más bien las situaciones que está viviendo el policía de a pie, pero a mí lo que me preocupa es de que eso simplemente es un fantasma, es una ilusión donde se intenta mostrar apoyo, respaldo a la policía, pero al final esos $300 se te acaban a fin de mes y estás en las mismas condiciones de siempre. Y el gobierno no está apostando por pagar mejores salarios de manera sostenida y permanente al cuerpo policial, ni fortalecer en sus capacidades de recursos internos, de pick-up, de chalecos, de armamento, incluso de capacitación científica para el abordaje del delito. Ese es uno de los problemas. Y el otro es de que también en prevención se está apostando muy poco a nivel económico. Y eso es una muestra de dónde están las prioridades. O sea, de estos 14 millones que se dieron en prevención el año pasado, la mayoría sí fue al Ministerio de Educación y la gran mayoría fue al INJUVE. Yo creo que el INJUVE puede estar teniendo buenas iniciativas en función de apoyar a la población joven. Creo que le hace falta posicionarse mejor respecto a temas de pandillas, por ejemplo. Pareciera de que las pandillas es una situación que solo aborda el Ministerio de Justicia y Seguridad y eso es un mal enfoque porque estás diciendo de que solo es una estructura criminal cuando es un problema social y el INJUVE habla de jóvenes en riesgo o jóvenes buenos, ¿verdad? Creo que el INJUVE está con todo y eso, está haciendo buenos avances, pero le hace falta posicionarse más fuertemente y tener mayor presencia en el territorio. Y desde el MINED no se puede hablar de prevención solo desde la mejora de infraestructura. Eso no es prevención únicamente. Prevención también tiene que ver con los espacios de participación activa de la población y perderle el miedo a que la gente nos diga las verdades y poder construir en conjunto. Y ese es el problema que han tenido todos los gobiernos. La dificultad para la rendición de cuentas y la transparencia. Verónica, estamos por cerrar la entrevista, solo aprovecho para formularte este interrogante. ¿Qué pensás tú por tu trabajo que tenés en Mexicanos, en el Servicio Social Pasionista, la gente que trabaja para tu organización en la que tú te desempeñas y afines que trabajan en temas de prevención de la violencia, cultura de paz, cuando escuchan propuestas de autodefensas, de armar a personas en las comunidades y que hagan autodefensas o de cuerpos de defensa civiles en municipios con estas características como Mexicanos? ¿Qué pensás cuando escuchas este tipo de propuestas? Creo primero de que es terminar de perder los territorios, terminar de entregarlos a otro tipo de actores y seguir asumiendo de que el Estado no ha tenido nunca presencia, ni la va a tener, ni quizá la quiere tener en los territorios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es reconocer también que hemos fallado. La primera forma de reconocer que se ha fallado desde la seguridad pública es por la cantidad de seguridad privada que existe en el país. Ese es el primer dato que nos muestra que la seguridad pública no tiene el control de la situación de violencia en el país. Hay más vigilantes privados que policías, por ejemplo. Y el otro para mí es esto, ese tipo de propuestas donde primero se maneja desde un lenguaje permisivo que ante una cultura muy punitiva como es la salvadoreña o además muy violenta, donde creemos que el castigo y el golpe es lo que resuelve. Hablar de armarse, hablar de es que es su derecho, es que tenemos que defendernos, es que la gente eso lo traduce desde otra perspectiva. Y es lo que ha pasado con la policía. Cuando a la policía le decís no tengan miedo de usar sus armas, defiéndanse, la policía la va a usar con todo lo que ellos consideren adecuado en ese momento. Y por eso se han incrementado los enfrentamientos armados y las víctimas de estos enfrentamientos. Lo mismo puede pasar con la población. Nosotros hemos conocido de casos donde la población se está armando y está generando esas estructuras de defensa comunal y no está actuando de una manera legal. O sea, que las armas estén registradas no es lo único y exclusivo que genera legalidad en esa estructura. Y ese es el problema, de que pareciera de que el gobierno pudiera estar en función incluso de ir aceptando estructuras que están haciendo limpieza social. Porque hay casos abiertos y la Fiscalía debería de ser el primero que llame la atención sobre esto. Hay casos abiertos de grupos de sicariato donde han participado la policía, que la Fiscalía está investigando y está judicializando. Te estaba comentando hace un rato, más de 350 policías y militares están siendo investigados por homicidio.
y estos que son las instituciones que legalmente pueden portar esa arma y hacer uso de la fuerza. ¿Qué va a pasar si armamos a la población? O sea, si ya tenemos esta cantidad de homicidios a diario o al año, ¿cómo se puede transformar esta realidad en una cultura altamente violenta? Yo llamaría mucho la precaución sobre ese tema. Las organizaciones sociales y de derechos humanos también estamos preocupados por ese tipo de manejo mediático y al final de utilización de ese tipo de expresiones, y creemos de que el Estado debe de asumir por última vez ya la necesidad de responsabilidad y obligación que tiene ante la población y ante la gobernanza del país. Perfecto, Verónica, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Pasionista, y hablamos un poco de la intervención social y prevención de la violencia. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.